Buenas tardes, amigos de las redes sociales y también de puntodecorte.com y aporrea.org. Nos encontramos con Ali Gómez. Ali Gómez, además de ser un joven recientemente retirado de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, acaba de retirarse también de una responsabilidad oficial que tenía como director de cultos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Por cierto, pocas horas antes de llegar acá se intentó detener o apresar como consecuencia del hecho de estar presente en el Ministerio de Interior y Justicia. Ya nos dará un poco su versión de los hechos y entre otras cosas hemos querido conversar con él porque él ha hecho un pronunciamiento público en relación con la Asamblea Nacional Constituyente. Son varios temas, Ali. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ali, fíjate, joven, profesional, acabas de cumplir una función importante del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. ¿Por qué te retiras? Sí, del Ministerio específicamente, bueno, yo fiel a mis principios y queriendo acompañar el proceso revolucionario en todos los sentidos, me vi en una fuerte confrontación recientemente, sobre todo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, tras la convocatoria del proceso constituyente. Solo de la convocatoria del proceso constituyente, porque uno, con un pequeño análisis, entiende que esta convocatoria puede agravar el conflicto social, generar ya mayor confrontaciones entre los distintos sectores políticos del país, y que bueno, no era pertinente desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico la forma de convocatoria del proceso constituyente. Y en virtud de eso, y en el llamado que había hecho el Ejecutivo Nacional a salir a propagar la convocatoria de la constituyente en todos los estados, desde nuestra área de trabajo, yo decidí no usar la iglesia y los espacios de convocatoria o de reunión condesa para promover la constituyente, porque sabía que no era un instrumento de garantizar la paz del país. Además que la iglesia es un tema bien sensible en la iglesia. Ahora, Ali, ¿cómo llegas hasta acá? O sea, esto rebasó los límites, pero ¿habían precedentes de contradicción en relación con el gobierno del presidente Maduro? ¿O solamente fue esto lo que detonó el quiebre, el punto de inflexión de decisión de Ali? Que sobre todo, no, esto yo creo que tiene tiempo. No, yo me considero de parte de la izquierda crítica y en distintos escenarios, viendo las necesidades del pueblo, las dificultades de la organización popular, las desavenencias que estaba teniendo en algunas comunidades, las trancas de las calles porque no llegaban los alimentos, las mismas cajas de gas, las tomas, las trancas por productos del gas. No podemos dejar de tomar en consideración que sí, bueno, hay un sistema económico que está en crisis y que afecta a los venezolanos, pero también, bueno, los niveles de corrupción, incluso de algunos dirigentes políticos autoproclamados como dirigentes de base, bueno, hace que los beneficios del Estado terminen llegando a un sector de la población, a sus grupos, y bueno, eso deja sin duda alguna claro que no es manifestación de un proceso revolucionario, sino que seguimos arrastrando vicios de la Cuarta República y hay que terminar, bueno, de hacer el salto histórico para que lo nuevo termine de nacer. Pero ahí tú sí pensaste que el gobierno del presidente Maduro podía generar la continuidad o el desarrollo o el mejoramiento del legado del presidente Chávez. Sí, que en un principio yo acompañé, incluso, aunque voto de secreto, yo voté en favor del presidente Nicolás Maduro y acompañé distintas actividades políticas de la dirección de la juventud del partido y del PSUV. Yo, fiel al legado del comandante Chávez y a las decisiones políticas del comandante Chávez, procurando mantener la unidad monolítica de nuestro partido, de nuestra organización, pero una unidad monolítica que algunas veces se traduce en estalinista, ¿no? En relación con la dureza y la inflexibilidad. sí, algunas veces partía una posición, plantea unas recomendaciones, en algunos casos se escucha, pero lo que hay que hacer es esto. Entonces, para un partido de masas, no construir las formas metodológicas donde la diversidad del pensamiento pueda expresarse y hacer además construcción colectiva de las decisiones políticas, por lo menos en las bases, bueno, eso son una de las cosas que hay que mejorar. Pero al mismo tiempo, algunos dirigentes, yo tuve una situación particular con un dirigente político en tema de juventud, mencionar el nombre para no herir sensibilidades,
Este me pedía que desmovilizara, vestido de rojo, en nombre de la revolución, que desmovilizara al poder popular juvenil, o sea, la organización política en materia de juventud, que desmovilizara el Consejo Presidencial de la Juventud de Estudiantes. Y tú dices, bueno, pero si es una decisión del comandante Nicolás Maduro, ¿cómo es que alguien que está dentro de la fila del partido te pide que desmovilice porque sus intereses políticos están por ¿Cómo encima? es eso de que te pidieron desmovilizarlo? ¿Qué significa eso? O sea, pararlo, que no se convocara más. Que no se generara una plataforma de cohesión política cuando se llamó al Consejo Presidencial, porque el espíritu de los consejos presidenciales, después de la derrota electoral de la Asamblea Nacional, se convoca a los consejos presidenciales en distintas áreas. Y me correspondía como dirigente de juventud asumir el Consejo Presidencial de la Juventud. Ahí se estableció una plataforma de encuentro entre los distintos, donde debían estar expresados las distintas expresiones de las juventudes, los partidos del pueblo patriótico, la juventud del partido, los movimientos sociales, pero bueno, esa cohesión y ese encuentro de ideas en ese espacio representaba por algunos una amenaza en función a sus pretensiones políticas. Cuando tú ves esta situación y la sondeas, tú dices, bueno, esto es una medida política, pero eso no es un acto revolucionario. Entonces tú tienes que definir cuándo el partido fortalece la revolución y cuándo el partido se convierte en un instrumento para posicionar personas y no posicionar el pensamiento bolivariano y revolucionario. Y entonces llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué entonces ahí ve a la Asamblea Nacional Constituyente como un punto insalvable? Mira, hay una situación que se me presentó, porque yo convoqué, hay un acto que se hizo dentro del Palacio de Miraflores con la Comisión Presidencial de la Constituyente, donde yo convoqué a las distintas expresiones religiosas del país a través de mi capacidad de movilización y de convocatoria en función a mi responsabilidad. Y lo llevamos al Palacio. Ese día que yo estuve en el Palacio de Miraflores, escuché en qué consistía la propuesta constituyente, pero no tenía claridad del asunto, cómo eran las bases comiciales, a la voz de quien es ministro de Educación, de Elías Agua. Pero cuando comienzo a profundizar el propósito, el objeto político, que no fue comunicado previamente a la dirección política del partido, sino que fue una decisión del muro político, cuando comenzamos a analizar, sabíamos por interpretación a qué nos va a someter ese proceso constituyente, que va a generar que un grupo del partido, porque no es que va a permanecer el proceso revolucionario, no, es que un grupo se establece en el poder. Eso fue preocupante, porque eso agravó más el conflicto y comenzaron a atacar entonces los símbolos del proceso revolucionario. Entonces, estatuas del comandante Chávez, bueno, comenzaron a ser atacadas, nuestros símbolos, a ser derribadas. Sí, atacadas, derribadas, mucha intolerancia desde el punto de vista político, se agravó el conflicto, se agravaron las posiciones fascistas, pero además surgió un nuevo fascismo, yo lo llamo el neofascismo, que es el fascismo interno, a todos aquellos que se marcan una situación donde nos demarcan como disidencia, entonces se les genera algún tipo de señalamiento y persecución criminalización política absoluta de la disidencia. Y eso me parece que dentro de un partido de masa no deberían estar estas posiciones encontradas, pero falta mucha formación ideológica. Yo creo que una de las grandes debilidades de nuestro partido ha sido cómo se ha sobrellevado la formación política de los cuadros y cómo la dinámica, bueno, hay unos niveles de nepotismo y de demagogia que hacen que la gente responda a personas en particular, pero no a los postulados que están en el libro rojo, por lo menos. Hace tiempo que no se habla del libro rojo, hace mucho tiempo que Jorge Rodríguez nos dice que son 8 millones de militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hace tiempo nos habla también del Plan de la Patria. Así es, y del cambio que se hace en el contenido del Plan de la Patria, que también fue denunciado públicamente por algunos como Toby Valderrama, por ejemplo. Ahora, llegas a la decisión de renunciar, ¿y qué pasa? Sí, fíjate, yo definí en lo personal, después de pensar, de consultar a parte del equipo de abogados, unos abogados constitucionalistas también, escuchando las versiones, viendo de dónde proviene, de dónde viene Escarrá, sus postulados, analizando, olfateando políticamente también cómo se estaba reconfigurando el poder político nacional. Puede analizar toda esta situación, disentí de la convocatoria y la comuniqué por escrito el 2 de junio a mi jefatura directa dentro del Ministerio del Interior y Justicia. La comunico, yo antes a eso, previo a eso, había intentado en 3 o 4 ocasiones tener una conversación personal, pero como no se
dio el espacio, bueno, decidí hacerlo por escrito. Pasó un mes, y posterior un mes, después ya de las preocupaciones de las personas, la iglesia contactando, que estaba pasando conmigo, toda esta cosa, tuve que comunicar, porque cuando uno tiene cierto liderazgo, la gente tiene dudas, ¿qué está pasando? Y tú tienes que aclarar el asunto. Decidí aclararle a las personas, y bueno, hice pública mi posición recientemente, hace no más de 8 días, a través de un medio digital. Algunos me decían, bueno, ¿cómo tú vas a ir para ese medio de comunicación, donde hay más publicaciones de oposición? Al que hayas ido, igualito te iban a criticar. Claro, yo dije, bueno, pero déjeme ver, pues. Si me ponen en medio, en Venezolana Televisión, que por cierto hay gente dentro de Venezolana Televisión que también no están de acuerdo con la convocatoria constituyente. Hay gente dentro del Ministerio de Interior y Justicia, de los trabajadores, que no están de acuerdo. Y al presidente de la República se le ocurre recientemente decirles a los trabajadores que tienen que ir a votar de toda la nómina del Estado para garantizar entonces de la manera participación. prácticamente obligatoria, Una coerción, y coercitiva. le van a pasar listas. Coercitiva, totalmente coercitiva, y yo creo que eso sigue una manifestación de la vulneración del Estado de Derecho, y uno, sobre todas las cosas, cuando acompañó al comandante Chávez, bueno, asumió la Constitución como parte del pulmón, del corazón de este proceso revolucionario. Eso no puede ser que el discurso al pueblo sea uno, pero bueno, estemos movidos de otra manera y vengan otras intenciones dentro de la constituyente. Entonces yo creo que esta asamblea, que asume suprapoderes, donde por cierto las decisiones que tome sí tienen que ser consultadas al pueblo, y si el pueblo dice que no, entonces todos los actos son nulos, pero pareciera que no hubiera intenciones, por las interpretaciones que uno hace de las apariciones públicas de estos dirigentes, pareciera que no hay intenciones de derogar decisiones como la destitución de la fiscal de la República, que ya es una de las decisiones que ha asumido el poder constituyente. Incluso le empiezan a contar los días regresivos del 30 de julio, pero como que no le bastó con eso y ahora también quieren hacerlo en manos. La fiscal sí era chavista, sí era patriota, mientras, bueno, estaba alineada a todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Pero cuando el Ministerio Público asume una posición, pero de cara al país, en función a unas medidas que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, entonces ahí dejó de ser patriota, militante y revolucionaria, y se convirtió en una traidora a la patria. Yo creo que los traidores a la patria son los que se separan en primer lugar de la Constitución. Ese es un verdadero traidor a la patria. ¿Quién es un traidor de la patria? Quien se separa de los postulados del comandante Chávez. Ese es un traidor a la patria. El comandante Chávez, bien claro, democracia participativa y protagónica. Una cosa es una revolución democrática o una democracia revolucionaria. Entonces pareciera que estuviera en riesgo, a través de la convocatoria de la constituyente, el espíritu democrático de este proceso revolucionario. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasó hoy antes de venir por acá? Bueno, antes de llegar acá, yo recibí una llamada de parte del Ministerio de Interior y Justicia, y fui, en función a mi declaración, a entregar las credenciales de mi credencial de... Aquí está, ¿no? La prueba del el carnet que me acreditaba como director de regiones y culto. Yo fui a entregarlo sin mayor problema. Cuando voy a hacer esta entrega, que tengo unas conversaciones allá, me dice, bueno, me informan que no va a haber ningún problema, que yo me personara. Entregué a través de una carta que redacté a mano el carnet, donde estoy anunciando que estoy entregándolo de conformidad al anuncio escrito que había hecho de la renuncia a mi cargo. Y en la renuncia dejo bien claro en el cargo, se lo voy a facilitar, que la razón por la que renuncié es porque considero que los derechos de una cantidad de jóvenes, incluso dije jóvenes revolucionarios, yo tengo varios casos de jóvenes que han sido militantes del proceso revolucionario que están injustamente privados de libertad. Y lo digo así, injustamente privados de libertad por los vicios del sistema. Entonces hay muchas áreas todavía donde hacer revolución. Y en virtud de eso, yo presenté la carta, esta cartica entregando el carnet, me retiro, y al retirarme mi sorpresa es que hay entre 3 o 4 funcionarios de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones en el piso 8 del ministerio, y bueno, algunas personas de los trabajadores, no, de los funcionarios de confianza allí, los que son más cercanos al despacho, me dicen, bueno, no eres valiente, tú no eres valiente, ahora asume pues si eres valiente. Y me llevan a planta baja, a una oficina. Yo saqué en mi red social,
en mi Instagram, @Ali piso Rodríguez piso BZLA, porque Valga la cuña. yo lo agrego en mis redes sociales el video como una forma de custodiarme, ¿no? De informarle a parte de los equipos de trabajo. Y en eso, bueno, me encierro y me informan parte del equipo que me entrevistó que, bueno, yo había puesto en riesgo la integridad de la institución y por eso, bueno, era ese encierro allí con estos funcionarios de la Guardia Nacional. Yo enseguida comuniqué, se contactó un comandante de la Fuerza Armada, conversé con él por teléfono, le expliqué la situación y el comandante, creo que en ánimos de no agravar el conflicto, bueno, determinó que me dejaran libre. Pero hubo amedrentamiento. Sí, y la razón clara en la entrevista no era mi visita al ministerio, porque yo no fui a visitar las oficinas, a conversar con alguien del personal, yo fui a la responsable de recursos humanos para hacer la entrega de la acreditación. Y ellos me informaron que la razón fue exactamente porque había puesto en riesgo la integridad de la institución. Entonces, yo como venezolano, me dieron el voto de confianza, asumí la responsabilidad por mi conocimiento también en materia de religiones. Como venezolano, yo asumí. Y como venezolano también asumí comunicar mi desacuerdo con eso. En una democracia eso se debe poder permitir. Ahora, pero gracias a Dios, quedé libre. En ese momento no pasó a mayores, pero bueno, parte de eso también es la presión mediática que se genera a través de las redes sociales y que todavía hay dentro del aparato del Estado gente honesta que quiere hacer las cosas bien y que bueno, respaldan todavía el orden democrático y el Estado de Derecho para hacer las cosas. Entonces, gracias a Dios todo está tranquilo. Sin embargo, hay otras personas de las que he sabido que se le amedrenta de alguna manera. En estos días se enviaron unas amonestaciones dentro del despacho por irregularidades, pero de fondo uno sabe que la parte de forma pareciera que fueran por otros asuntos, pero uno sabe que de fondo es del punto de vista político. Entonces a eso yo le llamo el neofascismo. El fascismo que tanto condenaste se convirtió. Entonces, mirando la paja que tiene el otro en el ojo, no estás mirando la cabeza que tiene en el propio. Entonces, quieren la ley del talión. Algunos aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, aprovechando para despedir, hacer un llamado a todos los que nos están mirando, escuchando, que hay que perseverar en lo que uno cree, en lo que uno siente, en lo que uno sueña. Yo tengo un sueño y creí en el planteamiento de un mejor país, de una Venezuela prosperada, una Venezuela potencia, independiente y soberana, una Venezuela republicana donde el pensamiento bolivariano era reivindicado para los venezolanos. Pero eso se puso en riesgo cuando las pasiones, los egos, las vanidades, las apetencias personales se sobrepusieron a los ideales, los principios llamados a este proceso revolucionario. Entonces, el llamado es cada quien a defender lo que piensa, pero también a la paz, al entendimiento, a la diversidad, al respeto del otro, a respetar la voluntad del soberano. La máxima expresión del poder está en el soberano. Entonces, hay que respetar lo que determina el soberano. La política es como un péndulo. Escuchaba yo de un amigo, un día está de un lado, otro día está del otro. La historia nos va compensando. Entonces hoy puede haber una situación de conflicto que bueno, muestra el mucho desacuerdo de la mayoría del pueblo venezolano en función al pensamiento del gobierno nacional, a lo que está planteando el gobierno nacional. Pero mañana, si nosotros logramos reivindicar los símbolos, a mí me preocupa es la destrucción sistémica de los símbolos y las banderas de lucha del proceso revolucionario. Eso es lo que me tiene más preocupado como militante del proceso. Y por eso, bueno, me he demarcado de las decisiones de parte del Ejecutivo, del entramado, del buró político del partido, no de todos, porque hay gente honesta, hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero que le toca fijar posiciones en función a su responsabilidad. Y dar un paso al frente. Que es lo me tocó, bueno, dar un paso al frente y llamar también a quienes estén como nosotros, como yo en lo particular, y un sinfín de personas que se han contactado solidariamente, y entre esa gente que se ha contactado también hay altos funcionarios que se han contactado pero que mantienen el silencio, no es para generar picardía ni tampoco rebeliones internas, pero si hay mucha gente en descontento. Ahora, hay que escuchar la voz del pueblo. Si tú escuchas la voz del pueblo y te sujetas a la voz del pueblo, y vas a generar mucha alegría, vas a generar ánimo, entusiasmo, vas a reconfortar a aquellas personas que están desanimadas. Bueno, Ari, muchísimas gracias
por compartir con nosotros estos minutos, además después de haber vivido ese momento tan, me imagino, incómodo en el Ministerio de Interior y Justicia. Y te pido además la posibilidad de que ahora, ya un poco más calmados, posteriormente podamos hacer también otro encuentro conversando un poco ya sobre qué hacer con el país. Tenemos que hacerlo antes del 30 de julio, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes en las redes. Recuerden que va a ser colgado también a través de puntodecorte.com y aporrea.org. Un abrazo.